Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener una reflexión sobre algunos versículos de la palabra del Señor. Sí, vamos a reflexionar, como siempre lo hacemos, porque la Biblia es para eso, para leerla y reflexionar sobre los versículos de la palabra del Señor. Nosotros debemos prestarle mucha atención a la lectura de la palabra del Señor y entenderla, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. Porque si no hacemos eso, no vamos a entender la palabra del Señor. Debemos pedirle al Señor sabiduría para que Él nos ayude a entender su palabra. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor para nuestra reflexión de hoy, porque vamos a hablar acerca de si estamos excluidos o incluidos en el asunto de estar delante de la presencia del Señor para siempre con Él. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, los versos 7 al 9. Dice la Biblia: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Son unos textos muy bonitos en la palabra del Señor. Sí, porque nos invitan a eso precisamente, a reflexionar. ¿Estaremos excluidos o estaremos incluidos en el tema de estar en la presencia del Señor para siempre? Vamos a leer los mismos versículos en la traducción lenguaje actual. Prestémosle atención a lo que estos versos dicen. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego, y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les decimos. Son textos que realmente nos invitan a eso, a prestarle atención cómo es que nosotros debemos actuar. ¿Por qué nosotros vamos siempre a un templo? ¿Por qué nosotros oramos, leemos la Biblia y nos apartamos del mal? Pues bien, el tema es excluidos o incluidos para estar en la presencia del Señor. Pues nosotros hacemos todas estas cosas es para estar incluidos, para esforzarnos, para estar en esa lista cuando nos toque que comparecer ante el tribunal del Señor para responder por nuestros actos aquí en la tierra. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, él hace mucho énfasis en lo que es el castigo a los injustos, a los hombres malos, a la humanidad que no quiere obedecer al Señor Jesucristo.
Cuando el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, los tesalonicenses eran los habitantes de una ciudad que se llamaba Tesalónica, y esa ciudad actualmente es la segunda ciudad en Grecia, capital de la periferia de Macedonia Central. Es un puerto importante al norte del mar Egeo, en el Golfo Termaico. Por allá, en esos lugares, el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra del Señor en la antigua Tesalónica. Y por eso le envió esta carta a los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir el apóstol y qué quiere enseñarnos la palabra del Señor a través del Espíritu Santo? Nos quiere enseñar cosas que de pronto nosotros no queremos oír, pero que son necesarias para preparar nuestro equipaje para el más allá, para tener un día que enfrentar el tribunal del Señor y poder responder, o mejor, poder oír las palabras: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, muchas personas no quieren oír de este evangelio eterno, de este evangelio que nos ha sido anunciado a través de la palabra del Señor por los apóstoles y profetas. Porque cuando la Escritura empieza a decir: vosotros que sois atribulados, la palabra del Señor Jesucristo nos invita a pensar en eso, porque en la vida actual, los seres humanos, los hijos de Dios, los cristianos, podemos ser atribulados. No es de extrañarnos. La palabra del Señor, el Señor mismo nos dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero más confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de consuelo, son palabras genuinas del Señor Jesús que nos dan las fuerzas para seguir adelante. Y por eso el apóstol le encomendaba a estos hermanos en Tesalónica que a ellos que iban a estar atribulados, el Señor les iba a dar reposo, también como a ellos les había dado reposo. Usted puede decir: ¿cuál reposo? Si yo he oído que el apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones, muchos azotes, y también estuvo preso. Eso es cierto, pero a pesar de todas esas aflicciones que sufrió el apóstol Pablo, él era un hombre que sentía el reposo en su vida, en su corazón, que el Señor Jesucristo le había dado por causa de que él era un fiel cristiano, un fiel apóstol al Señor Jesús. Él confiaba en que aún en el tiempo de él, el Señor Jesucristo podía regresar, o mejor dicho, llamar a su iglesia, levantarla de esta tierra, o sea, que pasara, que sucediera el arrebatamiento de la iglesia y él participar de él. No fue en el tiempo de Pablo y no sabemos si será en el tiempo de nosotros o tengamos que ver muerte como la vio el apóstol Pablo y tendremos que esperar oír esa voz de trompeta y de arcángel desde el sepulcro. Pero debemos ser como el apóstol Pablo, debemos ser como él, estar esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque como él lo dijo: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque la esperanza para nosotros es esa, que tengamos reposo en el Señor. Así dice el versículo que leímos. El primero que leímos dice: daros reposo como a nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí ese es el verso 7. Ahora el verso 8 es donde
también quiero tener hacer mucho énfasis, porque hay personas que no creen definitivamente que el Señor Jesucristo nos va a dar el pago. Vamos a tener remuneración de lo que nosotros hicimos mientras estábamos aquí en la tierra. Vamos a ser remunerados mientras vivíamos en este cuerpo y estábamos aquí en este mundo. Bien sea recibir el galardón de la vida eterna o recibir eterna condenación. Hay personas que no lo creen, pero usted no me crea a mí, no le crea al predicador de turno, no le crea a la persona que habla detrás de un púlpito y detrás de un micrófono. Créale a la palabra del Señor. El verso 8 dice, cuando se manifieste el Señor con los ángeles de su poder, y el verso 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado debemos tener nosotros. Debemos tener nosotros mucho cuidado por causa de que las personas no están creyendo al Evangelio del Señor Jesús, porque dicen que cuando nosotros muramos se acaba todo, y así no es. La Biblia dice que el Señor se manifestará en llama de fuego para dar retribución, es decir, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué yo hago mucho énfasis en lo que es obedecer al Evangelio que está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor? Porque no soy yo el que lo dice, ni lo dice el predicador de turno, repito nuevamente, lo dice la palabra del Señor, por medio del apóstol inspirado por el Espíritu Santo. El verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo es eso, estar excluidos de la presencia del Señor. No queremos nosotros caer en ese grupo de los que están excluidos de la presencia del Señor por no haber prestado atención al Evangelio, por no haber obedecido la palabra del Señor. Debemos tener mucha precaución y tener mucho temor de Dios para cuidar de hacer conforme a lo que dice la palabra del Señor. El verso 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y por eso quise leer la versión del lenguaje, de la traducción lenguaje actual, porque nos dice exactamente lo mismo con unas palabras que podemos entenderlas muy sencillamente. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, dice, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes. Quiere decir que el Señor nos va a quitar todo cansancio, todo llanto, todo temor y nos va a dar la victoria y el alivio que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Como lo ha hecho con nosotros, o sea, con el apóstol Pablo y sus compañeros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia. Es terrible que usted no quiera aceptar la palabra del Señor ni obedecer al Evangelio, porque mire lo que dice la Biblia. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. No crea usted que va a estar muerto y se va a quedar muerto para toda la vida. No, va a estar lejos de la presencia del Señor, lamentándose que no pudo aceptar este evangelio o no quiso aceptar este evangelio para estar con el Señor para siempre. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les decimos. ¿Quiénes ustedes?
todos los que aceptan el Evangelio, la palabra del Señor. Acéptelo usted para que esté con el Señor Jesucristo para siempre. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.